Buenos días, Dios les bendice. Espero en el nombre de Jesús que hoy reciba libertad en unos puntos doctrinales en los cuales se están distorsionando mucho, pero es necesario irnos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Eso es en lo que nosotros debemos de apoyar nuestra fe, en lo que diga la palabra de Dios, la Biblia. Porque ya no, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, y Él no se sale de la palabra. Quiero hablar de esto porque ha venido gente con problemas en los cuales ellos han deseado bautizarse y los pastores no los han querido bautizar. Entonces no es casualidad cuando algo viene a ti y te das cuenta de cómo se están llevando las cosas en algunos lugares, y esto es preocupación para uno, ¿verdad? Que a veces cometemos errores doctrinales y no podemos estar condenando a la gente. Nosotros estamos para ayudar, para que conozcan a Jesús como Señor y Salvador, y para que se les dé un estudio de lo que es el bautismo y ellos tomen su decisión libremente. Pero estas personas que vinieron, era una ansiedad de bautizarse, en lo cual están en iglesias donde se les dice que no pueden bautizarse porque no están casados, un ejemplo. Otro, porque no hay perfección en ellos, todavía no están dando fruto de arrepentimiento. Otro de los problemas que les dicen es que tienen que bautizarse de blanco. Otra de las cosas, que se tiene que juntar un gran número de gente para que se pueda bautizar. Y vemos que son como tropiezos en el cristianismo, en el cual no estoy de acuerdo, según la Biblia. Y vamos a hablar de este tema, de lo que es y lo importante que es el bautizarse en agua. Porque muchos traen un patrón aquí. No me bautizo porque no he dejado esto. No me bautizo porque apenas acabo de aceptar a Jesús. Y los que se quieren bautizar, que están dando fruto, les ponen pero los mismos pastores: no hasta que te cases, y en este caso si no están casados, no hasta que haya santidad o perfección en ti. Hágame el favor. Pero bueno, vamos a disipar todas esas dudas con la palabra. Yo voy a leer ahí en Hechos 8, pero primeramente, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que uses mi vida. Todo velo de religiosidad, todo error doctrinal, Señor, hoy venimos disipándolo con tu palabra, porque dice tu palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Señor, rompemos patrones religiosos en el nombre poderoso de Jesús, que no hacen más que condenar a tu pueblo, Señor. Y donde está tu Espíritu Santo hay libertad, Señor. Donde está tu Espíritu Santo hay un cambio en la gente, Padre. En el nombre glorioso de Jesús, usa mi vida para gloria de Jesús, Señor. Vamos a exponer tu palabra, Señor. La vamos a exponer, Señor, con la verdad, y la verdad es tu palabra. Dice ahí en Hechos capítulo 8, dice, aleluya, voy a leer del verso 26 en adelante, para que si usted tiene la Biblia, saque allí lo que es la palabra del Señor, para que vaya usted viendo lo que yo voy a leer y lo confirme a través de su Biblia. Del verso 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leían era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe:
te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Qué hermoso, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia primitiva, cómo empezó la iglesia primitiva. Es un requisito, era y es un requisito bautizarse. Pero hoy en día, si usted se va a la palabra que hemos leído de la conversión del eunuco, dice que él iba leyendo al profeta Isaías, pero no entendía lo que leía. Pero el ángel del Señor le dijo a Felipe: pégate a ese carro. Dios tenía un propósito con este eunuco, ¿verdad? De que fuera salvo y que llegase a bautizarse. Entonces vemos ahí por la palabra que cuando se le explica a través de Felipe de quién decía esa palabra, que yo creo que Felipe empezó a narrarle que hablaba de Jesús, le habló de la salvación, le habló, yo creo que le predicó lo que era el evangelio. Y este eunuco, dice la palabra, que él creyó, y dice que por ahí había ciertas aguas. Vamos a romper esa cortina de humo que a veces ponen los religiosos, que si no es un río no te bautizo, que si no es, que si es en alberca el bautismo no vale, que si, etcétera. Dios viene rompiendo esos patrones religiosos. Vámonos a la verdad. Dice que había cierta agua. No dice si era el mar, no dice si era un río, no dice si era una laguna, dice había cierta agua ahí. Y dice que descendieron. ¿Por qué? Porque aquí el propósito de Felipe era de predicarle la salvación y el arrepentimiento. La salvación primeramente a través de Jesús. Y como fruto de esa fe, pues el bautismo en agua. Y dice que yo creo que en el instante este eunuco creyó. Ahí dice que había cierta agua y descendieron los dos y ahí le bautizó Felipe. Y dice que él siguió gozoso su camino. Ahí no le preguntó Felipe si él era casado o no, pero sabemos por la palabra que él era eunuco. Los eunucos no tienen mujer, ¿sí? Entonces vemos aquí pues que él era soltero, era eunuco. Los eunucos no tienen placer sexual, no tienen relaciones. Entonces vemos aquí que Felipe no se concretó a preguntarle: oye, ¿eres casado? ¿Eres divorciado? ¿Estás junto con una pareja? No le preguntó nada de eso. Se concretó a darle el mensaje de salvación a través de Jesucristo y hablarle del bautismo. Entonces vamos a quitar ese velo de religiosidad. Digo porque han llegado varios aquí con planes de liberación. Y cuando empiezo a tocar el tema del bautismo, me resulta que los pastores nos bautizaron que hasta que vean frutos, hasta que se estén casados si no están casados, etcétera. Ponen algo que no es bíblico. Jesús nos mandó a predicar el evangelio para salvar las almas, no para condenarlas ni para quitarles esa fe que han recibido. Entonces, aquí estamos viendo por la palabra que Felipe no indagó cómo vivía el eunuco. No indagó si era casado o no era casado, si era soltero, si era divorciado. No, se concretó a predicarle el evangelio. En las aguas, no dice si era un río o una alberca, no. Dice que había ciertas aguas en las cuales ellos descendieron a bautizar. Tú te puedes bautizar en un río, tú te puedes bautizar en una alberca, te puedes bautizar hasta en un tambo de agua. Y te lo voy a decir como testimonio. En cierta ocasión se fue a predicar a la cárcel. Usted sabe que la cárcel no deja salir los presos.
Pero había alguien que se quería bautizar, que se quería, Señor, aquí ¿cómo le hacemos si no dan permiso para que se bautice? En un tambo de agua. La pregunta, ¿usted cree que ese bautizo no valga? Pregunta, si alguien quiere comentar, coméntelo. Entonces lo mismo si hay cierto charco por ahí donde quepa usted que lo puedan sumergir y levantar. ¿Usted cree que ese bautismo no valga? Se dejo por ahí, espero que haya comentarios acerca de esto. No tiene que ser en un río, no tiene que ser etcétera. Dice que cierta agua ahí se bautizó. Aquí lo importante es recibir, que yo quiero bautizarme, que voy a dar fruto de esa fe que he recibido a través de Jesús, como lo hizo el eunuco. Entonces aquí vemos, imagínense, otro de los puntos es que entender que la salvación es individual. Si usted tiene una pareja que no es cristiana y no está casado, ¿cómo le van a exigir que hasta que se case? Si el marido es inconverso, el marido no quiere casarse, etcétera. La salvación es individual, no es por pareja. Ciertamente hay promesas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Son promesas. Pero con esto no quiere decir que hasta que el marido se convierta o la esposa se convierta o los hijos se conviertan. No, tú debes de tener la convicción. ¿Tú creíste en Jesús? ¿Tú quieres bautizarse para dar testimonio de esa fe de que has creído? Bien puedes hacerlo, como le dijo Felipe al eunuco. Entonces, vamos a quitar esas cortinas de religiosidad que no hacen más que estorbar. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dice, Dios conoce los corazones. Exactamente. Si hay un corazón sediento de que quiere cumplir con Dios, ¿qué importa que el marido no es cristiano? ¿Qué importa si no estoy casada? Yo creo en Jesús. Claro que voy a más adelante a tratar de arreglar mi vida. Dios empieza la obra y Dios la va a terminar. Ahora hay otros que dicen, no, pues no hay frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque apenas aceptaron a Jesús y ya quieren ver un cambio. Yo creo que Dios empieza de adentro hacia afuera. Entonces, no hay gente que me diga ahorita, yo acepté a Cristo inmediatamente, hubo frutos inmediatamente. Yo creo que esos van con el tiempo porque tienes que ser procesado. Tienes que pasar por pruebas, tienes que pasar para que esa fe realmente se dé a mostrar como una luz verdadera. Entonces, ese es otro falso que está levantando por ahí. Si no tienes fruto, no te bautizo. ¿Tú creíste en Jesús? Bien puedes bautizarte. Pero ahorita voy a dar una enseñanza de lo que es el bautismo. Como le digo, vamos a quitar todo eso que no es bíblico. Otra de las cosas que me han llevado críticas por ahí, más de pastores religiosos. En una ocasión fui a bautizar y yo no les ando diciendo, al principio sí, porque usted sabe que a veces uno cuando pertenece a ciertas denominaciones le ponen ciertos, por ahí puntos. Si vas a bautizar, llévalos de blanco. Y yo por obediente, porque perteneces a tal religión, allá vas siguiendo el error. Entonces, pero a través de la vivencia con el Espíritu Santo, a mí no me echó el Espíritu Santo, o sea, antes me quitó ese velo de religiosidad y me hizo ver la verdad. Cuando se le pedía a los que se iban a bautizar que llevaran ropa blanca, yo me puse a ver esto, que salían del agua y la ropa blanca se transparenta muchísimo. Entonces imagínense si hay niños, si hay gente, si es mujer, si hay varones o si es varón, hay mujeres. O sea, esto yo lo vi mal. Entonces, hoy no les digo, oye, ver un cambio, pero por favor, ropa que no se transparente. Si va a llevar falda, póngase un short largo abajo. ¿Por qué? Porque al momento de sumergirle la falda se esponja hacia arriba. Todos esos puntos yo los he visto, por eso hoy los corrijo. Entonces, punto número 1, no me vayan de blanco. ¿Por qué? Porque el blanco se transparenta muchísimo. No queremos ropa blanca para que se bautice. Esos son puntos religiosos. Yo creo que la santidad empieza cuando Jesús te perdona tus pecados. Dice que son borrados, llevados
y no se acuerda más de ellos. Ahora de ahí para adelante te pertenece a ti conservar esa pureza, buscando a Dios, congregándote, leyendo la palabra, orando, ayunando, etcétera. Pero vamos de proceso en proceso. O dígame quién es perfecto. Si vas a buscar perfección en un miembro para que se bautice, pues no la hay ni en uno, que tenemos años perfectos, solamente Jesús. Estamos luchando día con día para llegar a la perfección, pero no que seamos perfectos. Entonces ese es otro punto que vamos a desvanecer con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos menciona varios bautizos. Número 1, ahí en Mateo 3, del 1 al 6, nos habla del bautismo de Juan, el Bautista. Él bautizaba, bautismo de arrepentimiento de pecados. Ahora, ¿qué quiere decir este bautismo? Este bautismo significa sumergir o inmerso. O sea, que sumergir o inmerso. Entonces, cuando Juan el Bautista vino predicando, él predicaba el bautismo de agua para arrepentimiento. Número 2, está en 1 Corintios 10, del 1 al 5. Bautismo de Moisés. Número 3, bautismo en el Espíritu Santo y fuego, está en Mateo 3:11. Número 4, bautismo en la muerte de Jesús, Lucas 12, 49 al 50. Número 5, bautizo en el nombre de Jesús, Hechos 8, del 14 al 17. Esos son los bautizos que la Biblia nos menciona. Por ahí les di las citas para que ustedes las busquen, de estos bautizos que habla la Biblia. Pero de todos ellos aprendemos algo. La palabra bautizo significa ¿qué? Sumergir o inmersión. Por decir ahí el bautismo, ahí en 1 Corintios 10 del 1 al 5, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados. ¿Qué dijimos que significa bautismo? Significa sumergir o inmersos. En este caso, en esta cita, dice, creyeron en Moisés, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos vieron los milagros de la roca fluyendo agua, el maná del cielo, el pasar el mar en seco, el fuego. Todo esto simboliza a Cristo, la roca, el fuego, la nube. Todo esto simboliza a Cristo, el maná. Dice, pero muchos de esos que se bautizaron, estamos hablando del bautismo de Moisés, quedaron postrados en el desierto, porque Dios no se agradó de ellos. Si hablamos del bautismo de Juan, vamos a hablar también, significa el bautismo, sumergirse. En este caso ya hablamos de Moisés, todos quedaron sumergidos en Moisés, ¿verdad? Dice que todos pasaron ahí la nube, vinieron de la misma roca, todos en Moisés fueron sumergidos, se puede decir. Porque bautismo significa sumergir o inmersos. Inmersos en Moisés, se puede decir. En este caso estamos hablando de Moisés. Entonces vemos por ahí que muchos de estos que habían sido bautizados en Moisés quedaron postrados en el desierto. Ustedes saben nomás cuántas personas, se puede decir, pasaron a tomar la tierra prometida. Josué y Caleb. Y muchos de ellos quedaron postrados. ¿Por qué? Porque no creyeron. Entonces Dios no se agradó de ellos, de sus corazones. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted puede bautizar. Ahorita está creyendo el creyente, bautícele. ¿Qué le impide? Si ha creído en Jesús, ¿qué le impide bautizarlo?
bautícelo. Como dice nuestra hermana Elcita, Dios conoce los corazones. Quizás hay fidelidad ahorita en ellos porque usted sabe que cuando reciben la palabra, muchos la reciben con gozo y quieren luego dar testimonio y empiezan a dar testimonio de Jesús. Pero una vez que la fe es probada, ahí es donde muchos siguen adelante y muchos quedan postrados por su incredulidad, por no creer lo que la Escritura dice. Entonces tenemos que perseverar hasta el fin para ser salvos. Ya hemos aceptado a Jesús, tenemos la salvación, pero hay que perseverar por esa promesa. Entonces, si hablamos del bautismo de Juan, que significa sumergir o inmersos en Juan el Bautista, él predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora bien, estamos hablando del bautismo de Moisés, del bautismo de Juan. Estos hablan del Antiguo Testamento, porque Jesús nos dice ahí en Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Dijimos que la palabra bautizo significa sumergir o inmersos. En este caso, sumergidos en el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Pacto, como lo quiere entender, en Moisés y en el Juan el Bautista, sumergidos en el Antiguo Testamento, sus bautizos. Juan el Bautista predicaba arrepentimiento, ahí en Mateo 3:11, y él decía, yo a la verdad os bautizo en agua, o se lo puede entender así, yo a la verdad lo sumerjo en agua, porque eso es lo que significa bautizo, sumergir. Se puede decir, Juan el Bautista decía, yo a la verdad lo sumerjo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Note que Juan bautizaba antes del ministerio de Jesús. ¿Por qué? La gente de ese tiempo sabía lo que significaba bautizarse, por lo que decía la ley en Levíticos 15, del 1 al 13. Recordemos que fue enviado Juan. Juan tenía un llamado de ser enviado ahí en Lucas 3, del 3 al 5. Dice que él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en los libros de la palabra del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Juan fue enviado a preparar los corazones. Recuerde que dice la palabra que él fue enviado para que los corazones de los padres se volvieran a los hijos, de los hijos a los padres. Dice, cuando se hablaba de Juan el Bautista, dice, porque será grande, fíjese lo que le dice el ángel, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia y de los justos para preparar el camino, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dice, en los tiempos de Juan y Jesús había varios grupos religiosos. Todos creían tener la razón. Todos creían tener la verdad. Por eso estaban divididos en fariseos, seduceos. Había varios grupos, judíos, etc. Y todos decían tener la razón, como hoy en día. Hoy en día hay religión de bautistas, pentecostés, solo en Jesús, testigos de Jehová, católicos, mormones, metodistas. Todos son grupos, ¿sí me explico? Y todos decimos tener la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Así en el tiempo de Jesús. Dice, los fariseos
Dice, era uno de esos grupos religiosos. Dice, los fariseos, la palabra fariseo significa separado y seduceo. Los fariseos y seduceos salieron del judaísmo. A estos grupos Juan les llamó raza de víboras ahí en Mateo 3:7. Y vemos aquí, Jesús les dijo, guardad de la levadura de los fariseos y de los saduceos, refiriéndose a sus doctrinas. En estos grupos hubo hombres sinceros, como Nicodemo, como Pablo. Pablo fue fariseo, ahí en Hechos 23:6. Y dice, ellos reconocían su error al tener un encuentro con Jesús. Estos fariseos reconocieron su error. Usted sabe quién fue Pablo. Él arrastraba a la iglesia, él la perseguía, él mataba a los que habían creído en Jesús. Pero una vez que ahí en Hechos capítulo 9, cuando tiene un encuentro con Jesús, ¿verdad? Que se le presenta un resplandor y una voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice, dura cosa es de dar cosas contra el aguijón. Entonces, aquí entendemos, hermanitos, que ellos reconocieron sus errores doctrinales y en este caso, hablando de Pablo, pues él se convierte al Señor y empieza a predicar el evangelio de salvación, empieza a instruir las iglesias que se levantaron en sus tiempos. Entonces, también habemos en este tiempo gente sincera que creemos en la guianza del Espíritu Santo, que creemos que el Espíritu Santo no nos va a llevar al error de la Escritura, sino porque la Escritura no tiene error, los que nos equivocamos somos nosotros. Nos va a llevar el error, hermano, de estos grupos religiosos que con dogmas y todo eso, en lugar de atraer a la gente hacia Jesús, la retira. Como en este caso que le digo, si no estás casado no te puedo bautizar, si no estás dando fruto no te puedo bautizar. Por amor de Dios, si han creído, ¿qué les impide bautizarlos? Que el que va a hacer la obra de perfección se llama Jesucristo. Si Él los llamó, Él tiene su tiempo para que empiecen a dar fruto. Si ellos están arrepentidos en este momento de todos sus pecados que han cometido hasta ese instante, ¿qué les impide bautizarlos, pastores? Si por ahí algún pastor me está oyendo, viendo, ¿qué les impide bautizar a esta gente? Que si no tiene túnica blanca, vestido, ¿qué le impide que vaya con cualquier ropa que él tenga? Bautícelo. Ahí ya leímos la palabra del Señor ahí en Hechos. Felipe no le preguntó al Enoco, oye, no tienes que traer esta ropa para bautizarte, tienes que venir de blanco. Eso no le dijo, eso usted no lo va a encontrar en la palabra. Ciertamente sabemos que la vestidura blanca es simbolismo de pureza, simbolismo de santidad. Pero si la gente no puede o no tiene, o en este caso a mí no me parece perfecto porque la vestidura blanca toda se transparenta, yo no lo veo bien, que vayan de blanco, no lo veo bien. Yo solamente estoy hablando verdad. Si viene de blanco yo lo bautizo, si viene de color yo lo bautizo, si viene... Pero está lleno con un corazón sincero de que aceptó a Jesús, de que quiere seguir adelante, de que quiere bautizarse. ¿Qué le impide que lo bauticemos? Y es muy importante el bautismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo que era importante para el Antiguo Testamento lo es importante para el Nuevo. Juan preparó los corazones para que volvieran al camino correcto, porque se habían desviado del camino. Y hoy en día se están levantando muchos grupos religiosos que en lugar de juntar al pueblo del Señor, lo están desviando con puntos doctrinales que no tienen nada que ver con la verdad, como lo que estoy diciendo. Nosotros sabemos en San Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, volvamos nuestros corazones a la verdad. Pastores, no le impidan a un congregante bautizarlo por estos puntos que ya mencioné. Usted es responsable de esa alma. El camino es Jesús, ya lo dijimos.
Jesús mandó a sus discípulos, les dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un discípulo es aquel que va aprendiendo de su maestro y lo pone por obra. Pero cada persona, cada discípulo, duró, bueno, hablando de los discípulos de Jesús, duraron 3 años con Jesús. Y en esos 3 años había mucha incredulidad. ¿Por qué? Porque cuando vieron a Jesús crucificado, ahí pensaron que se había acabado todo y volvieron a sus antiguos oficios. Como Pedro, si era pescador, por ahí Jesús ya resucitado lo halló ahí pescando. Entonces muchas veces no va a haber ese, sí se cree en Jesús, como en el caso de los discípulos. Ellos creyeron, pero al mismo tiempo negaron su verdadera fe al ver los acontecimientos que pasaron. Pero una vez Jesús resucitado, cuando se les muestra aquellos 2 caminos de Maús, cuando se les muestra a aquellas mujeres que fueron a ver la tumba, cuando se les aparece ahí a todos, es indudable que tenían que creer, porque ahora sí le vieron. Ahora sí le vieron. Cambiaba la situación al ver a Jesús. Entonces estamos hablando aquí, el camino se llama Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nada va a ir al Padre si no es a través de Jesús. Entonces estamos hablando que bautizar significa sumergir o inmersos. En el Antiguo Testamento ya hablé de Moisés, ya hablé de Juan el Bautista. Ahora vámonos al Nuevo. Jesús dijo, van a bautizar en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo. Van a sumergirlos uno en Cristo. Allí en Romanos 6, del 1 al 14, habla acerca del bautismo, que te tenemos que sumergir en las aguas. No tiene que ser en un río, no tiene que ser en una alberca, en cualquier agua que tú decidas, ahí bautízate. Ese simbolismo de que tú te sumerges es un simbolismo de que vas a morir para el mundo, y cuando se te levanta del agua es un simbolismo de que resucitas juntamente con Cristo. Ahí en Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos nuestros pecados. Vemos la importancia del bautismo. No basta solamente, usted ha creído, entonces tiene que sellar esa fe que ha creído. ¿Cómo la va a hacer? Bautizándose, siendo obediente a lo que Jesús dijo. Si has creído, bautízate, y así sellas esa fe que has recibido a través de Jesús. Entonces yo lo veo, el bautismo, hermanitos, yo lo veo como una celebración pública. De que estoy siendo obediente al Señor. Él dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dijo, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La importancia del bautismo, o la importancia de sumergirte en Cristo, de ser uno con Cristo, porque es lo que significa el bautismo, sumergirse, en este caso en Cristo. Es que yo estoy declarando que al estar ahí bautizándome, reconozco que era un pecador a quien Cristo salvó, y decidí en mi corazón seguir y servir al Señor Jesús. La importancia del bautismo, o sumergirse, porque es lo que significa bautismo, es que declaro que no me avergüenzo del Evangelio. La importancia del bautismo, o la importancia de sumergirme, como lo quiere entender, es que proclamo una nueva familia en Cristo. Acuérdense a lo que les di el estudio, que lo que es cuando usted se bautiza, queda escrito, ¿verdad? A formar parte de la familia en Cristo.
La importancia del bautismo es que proclamo el futuro, que así como Cristo resucitó, así también en un futuro yo resucitaré. La importancia del bautismo es que estos declaro que el viejo hombre queda sepultado cuando baje a las aguas, y al salir declaro que seré una nueva criatura en Cristo. Porque dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La importancia del bautismo es que quedo sumergido juntamente en Cristo, declarando que me identifico con Cristo en su muerte, en su sepultura y en la resurrección. Como dice en Colosenses 2, ya se lo leí de 2 en adelante. La importancia del bautismo es que le estoy declarando al diablo que ya no le pertenezco a Jesús. Él anuló el acta de los decretos que había en contra mía, perdonó todos mis pecados y me hizo una nueva criatura. Por esto es importante el bautismo y hay que celebrar la obediencia que mis hermanos van a tener. Entonces, yo espero sus comentarios. ¿Usted cree que si no va de blanco no le pueden bautizar? ¿Usted cree, conforme a lo que le he leído, que si no está casado no le pueden bautizar? ¿O si está soltero no le pueden bautizar? ¿O hasta que vean perfección en usted? Y lo digo esto para deshacer las obras del diablo. Hay personas que están en la iglesia, en las iglesias, y cuando se les toca el tema del bautismo, no quieren bautizarse porque acá en su mente han oído, se les ha enseñado, hasta que dejes ciertas cosas que tú no puedes dejar, hasta que se vean frutos, hasta que se vea perfección en ti, te bautizo. Si esta persona muere antes de dar esos frutos, claro que estamos llamados a dar frutos buenos, pero dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo, todo. Entonces, por favor, pastores, yo no tengo ningún problema. Véngase todo aquel que no lo quiere bautizar, yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que si no tiene ropa blanca, véngase con la ropa que usted quiera, que lo importante es su corazón delante de Dios. Usted ha creído que Jesús es su Señor y su Salvador. Usted ha creído que Jesús le perdonó sus pecados. ¿Qué le impide, como le dijo Felipe al eunuco? O sea, ¿qué te impide ser bautizado? ¿Has creído en Jesús? Sí, creo. Entonces, ¿qué le impide? Vamos a bautizarle. Vamos a celebrar esa fe que usted tiene. Entonces estamos hablando de estos puntos para romper esos velos de religiosidad, para quitar esos puntos religiosos que no hacen más que estorbarle a las almas que vengan a Jesús. Yo soy de las que pienso que Jesús empezó la obra desde el momento que se te habló de Cristo y tú sentiste en tu corazón, creíste que Jesús es el Señor, le recibiste en tu corazón. ¿Qué impide que seas bautizado? La obra del Señor ya la comenzó y Él la va a terminar. En ninguno de nosotros hay perfección. Dígame quién es perfecto. Y ya bautizados. Entonces, ¿por qué le exige al congregante que haya perfección? Día con día ese congregante va a estar luchando para llegar a esa perfección. ¿Por qué? Porque se está haciendo un simbolismo o un acto profético, como lo quiera entender, de sumergido, de que muere para el mundo y resucita para Cristo a una nueva criatura. Entonces quítese esos patrones erróneos, corra a las aguas a bautizarse, busque a un pastor que esté dispuesto a darle la enseñanza y usted reciba esa enseñanza y pueda bautizarse. ¿Qué le impide bautizarse si ha creído en Jesucristo? No estorbemos con puntos religiosos que no están escritos en la palabra. Y le estoy citando la palabra de Dios ahí cuando Felipe bautizó al eunuco. Él se concretó a predicar la salvación a través de Jesús. Y si él creyó, ¿qué le impedía ser bautizado?
Felipe no entró en cuestionario de que si era casado, que si era soltero, que si trabajaba, que si no trabajaba, que si llevaba ropa blanca. No entró en esos detalles, como muchos están ahorita poniendo pues esos puntos erróneos. Entonces por ahí espero su comentario y busque las citas que le di. Dijimos que bautismo significa sumergirse o inmersos. ¿En quién? En Cristo, porque ha creído en Jesús. Ahora, en este momento vamos a hacer una oración. Voy a hacer una oración y espero por ahí sus comentarios. En el nombre de Jesús. Padre, hemos hablado la verdad. Dice tu palabra, conoceréis la verdad te va a hacer libre. ¿Libre de qué, Señor? De tanto dogma religioso, de tantas cosas que están torcidas, Padre. En el nombre amoroso de Jesús, tu Espíritu Santo viene destapando la verdad, viene rasgando velos de religiosidad, Señor, porque escrito está, conoceréis la verdad te va a hacer libre. Escrito está, Señor Jesucristo, que tú eres el único camino. Tú eres el único camino a seguir que nos lleva al Padre. Señor, en esta hora yo te pido, Señor, que tú, Padre, que aquellos que vean este mensaje, Señor, entiendan en sus corazones, retengan tu palabra, Señor, la pongan por obra. Y si hay algún pastor que está viendo y que ha puesto estos puntos doctrinales erróneamente, Señor, se corrija en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias en este día, Padre. A ti sea honra, gloria y alabanza, Señor Jesús, por siempre. Síguenos guiando a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanitos que nos estén viendo. Bendiciones a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Pasen lindo día.